Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también a todos los que a través de la línea telefónica están escuchando en Puerto Rico, en diferentes países del Caribe y en los diferentes países de la América Latina. Y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí un privilegio y una bendición muy grande estar con ustedes. É para mim uma bênção e um privilégio muito grande estar com vocês. Y dirigirme a ustedes con el mensaje final de Dios. E dirigir-me a vocês com a mensagem final de Deus. Quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Quero ler uma escritura em Apocalipse capítulo 1 e verso 1. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. La revelación de Jesucristo es para todos sus siervos. A revelação de Jesus Cristo é para todos os seus servos, Para todos sus hijos. para todos os seus filhos. La revelación de Jesucristo para todos sus siervos. A revelação de Jesus Cristo para todos os seus servos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, queiram ter a vontade. Podemos ver que es bienaventurado todo aquel que lee y oye las palabras de la profecía de este libro. Podemos ver que é bem-aventurados todos aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia desse livro. Y el ángel del Señor Jesucristo, O anjo do Senhor Jesus Cristo enviado é enviado con la revelación com a revelação de Jesucristo de Jesus Cristo para todos los siervos de Dios, para todos os servos de Deus, da a conocer dá a conhecer las cosas as coisas que deben acontecer que devem suceder, para manifestar para manifestar a sus siervos a seus servos las cosas. as coisas, ¿Qué cosas? que coisas, Las cosas que deben suceder. as coisas que devem suceder. Aquí en el libro del Apocalipsis Aqui no livro do Apocalipse, encontramos que el ángel del Señor Jesucristo le apareció a Juan, el discípulo amado. encontramos que o anjo do Senhor Jesus Cristo apareceu a João, o discípulo amado, Le apareció en su cuerpo teofánico e apareceu em seu corpo teofânico, y le dio a conocer e deu a conhecer las cosas as coisas que debían acontecer, que iriam suceder, pero se las dio a conocer mas as deu a conhecer en forma simbólica. em forma simbólica. ¿Y por qué? E por quê? Porque estaba Porque estava en su cuerpo teofánico em seu corpo teofânico y estaba e estava dándole a conocer estas cosas dando a conhecer essas coisas en otra dimensión. em outra dimensão. Todas las cosas Todas as coisas fueron dadas a conocer foram dadas a conhecer en forma simbólica. em forma simbólica. Estos símbolos Estes símbolos
apocalípticos apocalípticos serían las cosas seriam as coisas que acontecerían. que aconteceriam. Y para entender E para entender estos símbolos apocalípticos esses símbolos apocalípticos, se requiere se requer que el ángel del Señor Jesucristo o anjo do Senhor Jesus Cristo le dé a conocer dê a conhecer a sus siervos a seus servos, en el fin del tiempo no final do tempo, estas cosas, essas coisas, las cosas as coisas que faltan por cumplirse, que faltam por cumprir, que son las cosas são as coisas que deben acontecer pronto que devem suceder en el fin del tiempo, no final do tempo, porque otras porque outras ya han acontecido já aconteceram. y Él podrá mostrar Ele poderá mostrar las que ya han acontecido as que já aconteceram, y mostrarlas mostrá-las por el libro del Apocalipsis, pelo livro do Apocalipse, mostrando los símbolos mostrando os símbolos que muestran que mostram lo que habría de acontecer o que haveria de acontecer y lo que falta de acontecer. e o que falta por acontecer. Podrá mostrarlo también Poderá mostrá-lo também con estos símbolos apocalípticos com esses símbolos apocalípticos. y podrá mostrarle a los hijos de Dios Poderá mostrar aos filhos de Deus cómo estar preparados como estão preparados para recibir para receber las bendiciones de Dios. as bênçãos de Deus. Aquí nos muestra Aqui nos mostra en Apocalipsis capítulo 1 verso 3 em Apocalipse capítulo 1, verso 6. que leyendo E lendo y escuchando e ouvindo las palabras de la profecía de este libro, as palavras da profecia desse livro, las personas son bienaventuradas as pessoas são bem-aventuradas, porque son preparadas porque estão preparadas para recibir para receber todas las bendiciones de Dios. todas as bênçãos de Deus. Las palabras de la profecía de este libro As palavras da profecia desse livro son las palabras são as palavras de Dios de Deus para todos los hijos de Dios para todos os filhos en el fin del tiempo. no final do tempo. En el fin del tiempo, No fim do tempo, el ángel del Señor Jesucristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado a Juan, enviou a João, es enviado é enviado en el tiempo final no tempo final a todos los hijos de Dios, a todos os comenzando começando con los escogidos pelos escolhidos, de entre los gentiles entre os gentios, y continuando con el resto de los hijos de Dios, restante dos filhos de Deus, de entre los gentiles también, entre os gentios também, y luego también trabajando o continuando con el pueblo hebreo, o povo hebreu, el cual está esperando está esperando las bendiciones de Dios también. as bênçãos de Deus também. Y para eso E para isso, el Señor les enviará o Senhor lhes enviará su ángel con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos, 144.000 hebreus, los cuales están os quais estão bajo el sexto sello baixo o sexto selo del Apocalipsis. do Apocalipse. Ese sello Esse selo tiene que abrirse, tem que se abrirse, abrir, realizarse realizar-se aquí en la tierra. aqui na terra. Ya sabemos Já sabemos que el sexto sello o sexto selo contiene contém los nombres os nomes de los dos escogidos escolhidos de entre los hebreos entre os hebreus, y contiene contém el ministerio de los dos olivos, as duas oliveiras, de Moisés y Elías. Moisés e Elias. Y ese sello E esse selo solamente puede ser abierto somente pode ser aberto por el ministerio pelo ministério de Moisés y de Elías. de Moisés e Elias. Ese sello Esse selo no se realizará não se realizará hasta que no lo abra, até que não o abra, hasta que no lo manifieste que não o manifeste el ministerio de Moisés y de Elías. de Moisés e Elias. Él es el que comienza Ele é o que começa y continúa y finaliza ese sello, el ministerio de Moisés y Elías, o ministério de Moisés e Elias. en donde recibirán Onde receberão la palabra 144,000 hebreos. 144.000 hebreus. Vean ustedes, Vejam vocês, la obra de Dios a obra de Deus, la encontramos aí encontramos en estos sellos, nesses selos, pero estos sellos mas esses selos los encontramos sellados os encontramos selados en la mano del que está sentado en el trono. que está sentado no trono. Ese librito Esse livrinho, sellado con 7 sellos selado com 7 selos, es el libro de la redención, é o livro da redenção. el título de propiedad Título
de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Y ahí están escritos E aí estão escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos de Deus. Es el libro de la vida del Cordero. É o livro da vida do Cordeiro. Y ese libro, E esse livro, a medida à medida que se va realizando que vai se realizando aquí en la tierra, aqui na terra, encontramos encontramos que la obra divina que a obra de se Deus va realizando. se vai realizando. Ahora estuvo sellado Ainda esteve selado ese libro. esse livro. Por lo tanto, Portanto, la obra divina a obra divina que fue llevada a cabo foi realizada por el Señor Jesucristo pelo Senhor Jesus durante las edades pasadas nas eras passadas no fue entendida não foi entendida como la obra del Señor como a Jesucristo. obra do Senhor Jesus Cristo. Estaba sellado Estava selado ese libro esse livro y los sellos e os seus correspondientes correspondentes a esas edades de la iglesia gentil da igreja gentil estaban sellados estavam esos selados. sellos. Esses selos, Pero esos sellos, mas esses selos, aunque estaban sellados, ainda que estivessem se selados, estaban cumpliendo en la tierra estavam cumprindo na terra y luego al final e logo ao final han sido abiertos foram abertos y dados a conocer e dados a conhecer para que todos los hijos de Dios para que todos os filhos conozcan conheçam las cosas que acontecieron en el pasado, as coisas que aconteceram no passado, las cosas que le acontecieron as coisas que aconteceram a los hijos de Dios, aos filhos de Deus, las cosas que Dios llevó a cabo, as coisas que Deus realizou, la obra que hizo el Señor a Jesucristo obra que fez o Senhor Jesus durante las edades pasadas. durante as eras passadas. 3 sellos fueron abiertos, 3 selos foram abertos, fueron revelados, foram revelados, fueron manifestados en la tierra, foram manifestados, fueron cumplidos. foram cumpridos. Y cuando se llevó a cabo Quando se realizou la apertura a abertura de los sellos, dos selos, fue dado a conocer foi dado a conhecer que ya se habían cumplido que já se havia cumprido los primeros 3 sellos. os primeiros 3 selos. Luego el 4º sello Logo o quarto selo fue predicho foi predito para cumplirse más adelante. para se cumprir mais adiante. Y el 6º sello E también. o 7º selo também El 5º sello ya estaba cumplido. já estava cumprido. Fueron los mártires Foram os mártires del pueblo hebreo do povo hebreu, bajo Hitler, baixo Hitler, Mussolini y Stalin e Stalin, y esos dictadores e esses que persiguieron perseguiram al pueblo hebreo. ao povo hebreu. El 6º sello O 6º selo tiene que ver con 144.000 hebreos tem que ver com 144.000 y el ministerio de Moisés y Elías, ministérios de Moisés, el ministerio de los 2 olivos. o ministério das duas oliveiras. Y el 7º sello E o 7º selo es la segunda venida del Señor é a segunda vinda do Senhor, como león de la tribu de Judá, o leão da tribo de como rey de reyes Rei dos reis, y señor de señores, Senhor dos senhores, y se enfrentará se enfrentará el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo en su venida, em sua vida, en el cumplimiento cumprimento del simbolismo do simbolismo de Apocalipsis, de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, verso 11 en adelante, verso 11 em diante, en donde aparece onde aparece la venida del Señor a vinda do Senhor, como el jinete como o cavaleiro, del caballo blanco cavalo branco, de Apocalipsis 19. Apocalipse 19, Viene en el 5º caballo del Apocalipsis. vem o 5º cavalo do Apocalipse, Y ese jinete, esse cavaleiro, dice Apocalipsis capítulo 19, diz em Apocalipse capítulo 19, que es el verbo de Dios. que é o verbo de Deus. Vean ustedes, Vejam vocês, ¿qué fue la primera venida del Señor? que foi a primeira vinda do Senhor? El verbo de Dios, O verbo de Deus, el verbo hecho carne, o verbo feito carne, y tenía un nombre e alguém para redención, para redenção, um nome para redenção, conocido por todos nosotros conhecido por todos nós, como Jesús. como Jesus. Pero ahora Mas agora, viene el verbo de Dios vem o verbo de Deus, sobre un caballo blanco. um cavalo branco, Su nombre es el o verbo nome é o verbo, y tiene un nombre tem um nome que ninguno que entiende. nenhum entende, El nombre o nome del verbo de Dios do verbo de Deus en su primera venida. em sua primeira vinda. El verbo se hizo carne. O verbo se fez carne. San Juan capítulo 1, Em São João capítulo 1, verso 14. verso 14, Y aquel verbo se hizo carne o verbo se fez carne y habitó entre nosotros e habitou entre nós. y vimos su gloria, Vimos a sua
como la gloria del unigénito del Padre, como a glória do unigênito do lleno de gracia y de virtud. cheio de graça e virtude. Y le fue puesto un nombre. Foi colocado o nome. El ángel le dijo a María, O anjo disse a Maria, le pondrás por nombre colocará por nome Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. porque ele salvará seu povo de seus pecados. El nombre Jesús, O nome de Jesus, nombre de redención. nome de redenção. Jesús significa redentor. Jesus significa redentor. Por eso recibió ese nombre. Por isso recebeu esse nome. Ahora para su segunda venida, Agora para a sua segunda vinda, en donde el verbo se hace carne, onde o verbo se faz carne, dice la Escritura, diz a Escritura, en Apocalipsis capítulo 19, em Apocalipse capítulo 19, verso 11 en adelante. verso 11 em diante. Entonces vi el cielo abierto, Então viu o céu aberto, y he aquí un caballo blanco, eis cavalo branco, y el que lo montaba e o que o montava se llamaba Fiel y Verdadero, se chamava Fiel e Verdade, y con justicia juzga y pelea. e com justiça julga e peleja. Sus ojos eran como llama de fuego, Seus olhos eram como chamas de y había en su cabeza muchas diademas, e havia em sua cabeça muitos diademas. y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. E tinha um nome que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, Estava vestido de uma roupa tingida de sangue. y su nombre es E seu nome é el Verbo de Dios. o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos en lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda, esa es la palabra, De sua boca sai uma espada aguda, essa é a palavra, para herir con ella a las naciones, para ferir com ela as nações. y él las regirá con vara de hierro, Ele as ferirá com vara de ferro. y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, E ele pisa o lagar da ira e do furor do Deus Todo-Poderoso. y en su vestidura y en su muslo E em sua vestimenta e em sua coxa tiene escrito este nombre: tem escrito esse nome: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquí tenemos la segunda venida del Señor, Aqui temos a segunda vinda do Senhor, mostrada en estos símbolos apocalípticos. mostrada em esses símbolos apocalípticos. Vean ustedes, Vejam vocês, la espada que sale de su boca a espada que sai da sua boca representa la palabra representa a creadora, palavra criadora, el mensaje a final mensagem final que Él estará dando que Ele estará dando para todos sus hijos. para todos os seus filhos. Es esa espada aguda de dos filos. Esta é a espada aguda de dois fios. Hablará bendición Falará bênção para los hijos de Dios, para os filhos de Deus. y hablará el juicio divino Juízo divino para el reino de la bestia, o reino da besta, para el reino del anticristo. o reino do anticristo. Vean ustedes Vejam vocês, en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 19, verso 19, verso 19, el mismo capítulo que estamos leyendo, mesmo capítulo que estamos lendo, dice así: diz assim: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, la venida del Señor a vida do Senhor, en el fin del tiempo, final do tempo, cabalgando cavalgando sobre el caballo blanco de Apocalipsis, sobre o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, será combatida su venida será combatida por la bestia. pela besta. Ahí hemos visto Aí temos visto que la que bestia a besta, con los ejércitos com os exércitos, se reunió para guerrear para guerrear contra el que montaba el caballo contra o que montava o cavalo y contra su ejército. e contra o seu exército. Vean ustedes aquí en Apocalipsis 17 la bestia, Vejam você em Apocalipse, capítulo 17, a besta, verso 11 en adelante. verso 11 em diante. Aquí veremos Aqui veremos esa batalla. esta batalha. Dice así: Diz assim:
La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. E a besta que era e já não é também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Podemos ver que como el enemigo de Dios, E como o inimigo de Deus, el diablo, o diabo, se levantó en contra de la primera venida del Señor, se levantou contra a primeira vinda do Senhor, y el imperio romano e o Império Romano ejecutó executou, a petición del pueblo, a pedido do povo, el o deseo desejo de la crucifixión da crucificação del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Crucificó al Señor Jesucristo, el imperio romano, O Império Romano, el imperio de los o gentiles, Império dos el reino de los gentiles, reino dos gentios, estaba en las piernas de hierro, estava nas pernas de ferro, luchó en contra del Señor. lutou contra o Senhor. En ese momento Nesse momento, lo crucificó o crucificou y es responsable e é responsável de la sangre pelo sangue del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, juntamente juntamente con los que pidieron com os que pediram la muerte del Señor a Jesucristo. morte do Senhor Jesus Cristo. El pueblo hebreo O povo hebreu no sabe não sabe por qué le han venido porque lhe vieram todas aquellas persecuciones, todas aquelas perseguições. y Hitler E Hitler, por poco mata por pouco, a todos los hebreos, todos os hebreus, y el pueblo hebreo o povo hebreu no sabe por qué le ha venido ese problema, não sabe por que sobreveio esse problema. pero ellos dijeron: Mas eles disseram, su sangre sea sobre nosotros o sangue seja sobre nós, y sobre nuestros hijos, sobre nossos filhos. cuando pidieron la muerte del Señor Jesucristo. Pediram a morte do Senhor Jesus Cristo. Y vino sobre ellos Veio sobre eles. la sangre del Señor, O sangue do fue demandada foi demandado de la mano de ellos y de sus hijos. de seus filhos. Pero el pueblo gentil, Mas o povo gentil, el reino gentil, o reino gentil, en las piernas de hierro, nas pernas de ferro, recibirá receberão el pago pagamento por la muerte del Señor pela Jesucristo morte do Senhor Jesus, y por la muerte de Juan el Bautista pela morte de João y Batista, por la muerte pela morte de todos los cristianos de todos os cristãos que han sido perseguidos foram perseguidos y matados después del Señor Jesucristo após o Senhor Jesus hasta el tiempo presente. até o tempo presente. Por esa causa, Por essa causa, el juicio divino o juízo divino vendrá virá sobre el reino de los gentiles. sobre o reino dos gentios. El reino de los gentiles O reino dos gentios, en este tiempo final neste tempo se final, consolida se consolida y se establece e estabelece el reino del anticristo. o reino do anticristo. La bestia Esta recibirá receberá poder y autoridad poder e autoridade, y recibirá el reino receberá o reino de mano de mão de estos 10 reyes representados representada, en los 10 dedos 10 dedos de los pies de la estatua que vio Nabucodonosor viu Nabucodonosor, y que le interpretó el profeta Daniel. o profeta Daniel. El anticristo O anticristo recibirá receberá el reino, o reino, el cual le fue ofrecido qual foi oferecido al Señor ao Jesucristo Senhor Jesus Cristo allá en la tentación, lá na tentação. cuando el diablo le dijo: Quando o
O diabo lhe disse: mira todos estos reinos. olhe todos esses Y le mostró todos los reinos del mundo. se mostrou todos os reis do mundo. Le mostró Ele mostrou desde el principio desde o princípio hasta el final los reinos del mundo. os reinos do mundo. Y le dijo que eran de él, del diablo. Y luego dijo E logo disse que eran de él que eram dele. y a quien él E quería, a quem ele él los daba os dava. y se los ofreció E os ofereceu al Señor Jesucristo, ao Senhor Jesus. para que el Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo fuera el rey, fosse o rei, el faraón, el emperador de todos esos reinos del planeta Tierra. Y le dijo, yo a ti te los doy, eu a ti os dou. si tú postrado me adoras. Se tu prostrado me adorares. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo no aceptó. não aceitou. Si él hubiera aceptado, Se ele houvesse aceito, el diablo o diabo hubiera sido rey teria sido rei. y hubiera reinado Teria reinado a través del Señor Jesucristo através do Senhor sobre todos los reinos sobre todos os del planeta Tierra. planetas. El diablo se hubiera encarnado en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rechazó esa oferta porque el Señor Jesucristo conocía el programa divino y él vino para cumplir el programa divino y no el programa del diablo. Pero en el fin del tiempo No final do tempo, habrá un líder religioso haverá líder religioso, y que será también que será também un líder político líder político a nivel mundial a nível mundial, que aceptará que aceitará el reino, o reino, ese reino este reino, que le ofreció el diablo al Señor Jesucristo. oferecido pelo diabo ao Senhor Jesus Cristo. Y estos 10 E reyes esses 10 que aparecen aquí que aparecem aqui le entregarán entregarão el poder o poder y el reino y la autoridad e a autoridade a la bestia. à besta. Y entonces E então, el diablo o diabo se encarnará se encarnará en un hombre em um homem. y desde ese hombre Desde esse homem gobernará governará los reinos de este mundo os reinos deste por 3 años y medio. 3 anos e meio. El diablo encarnado, O diabo encarnado, y sabiendo que le queda poco tiempo, sabendo que lhe resta pouco descenderá con ira a la tierra tempo, irá à terra para destruir para destruir todo lo que pueda destruir. tudo que possa destruir. Tratará de destruir Tratará de destruir a todos los hijos de Dios. todos os filhos de Deus. Tratará de destruir Tratará de destruir el programa divino o programa divino, de la segunda venida del Señor, segunda vinda do Senhor, como león de la tribu de Judá o leão da tribo y como rey de reyes. como rei dos reis. Tratará de destruir Tratará de destruir a los hijos de Dios de entre los gentiles y también a los hijos de Dios de en medio del pueblo hebreo. dentro do povo hebreu. Y escaparán E escapará los escogidos os escolhidos del fin del tiempo ao tempo, de entre los gentiles, entre os gentios, porque recibirán que receberão una transformación uma transformação de sus cuerpos, dos corpos. y entonces todos seremos E então todos seremos a imagen y semejanza a imagem del Señor Jesucristo. Senhor Jesus. También Também los santos del pasado os santos do passado que que murieron morreram durante las edades de la iglesia gentil durante as eras da resucitarán en cuerpos eternos, incorruptibles, y el diablo e o diabo no podrá hacerle nada, não lhe poderá fazer nada. porque todos estaremos Todos estaremos en cuerpos perfectos, corpos perfeitos, eternos, a imagen y semejanza imagem e semelhança del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y la raza humana E a raça humana tendrá terá una representación uma representação. en ese grupo de escogidos, Nesse grupo de escolhidos, una representación uma representação que ha llegado tem chegado a la perfección, à perfeição, que ha llegado tem chegado a la inmortalidad. à imortalidade. Pero el diablo Mas o diabo hará guerra contra ellos, fará guerra contra eles. pero el diablo Mas o diabo no prevalecerá. não prevalecerá. El programa divino O programa divino para el fin del tiempo para o tempo final
tiene todas estas bendiciones tem todas essas de la resurrección de los muertos en Cristo, ressurreição dos mortos en cuerpos incorruptibles, em corpos incorruptíveis. y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Nossa, os que estamos vivos. Son promesas divinas São promessas divinas para todos los hijos de Dios, para todos os filhos de Deus, de las cuales das quais el Apocalipsis o Apocalipse nos habla en forma simbólica. em forma simbólica. Pero estos símbolos Mas esses símbolos son dados a conocer são dados a conhecer a todos los hijos de Dios todos os filhos en el sentido que tienen estos símbolos. que têm esses símbolos. ¿Y quién los dará a conocer? E quem os dá a conhecer? El Señor Jesucristo. O Senhor Jesus Cristo. En Apocalipsis Em Apocalipse, capítulo 22 capítulo 22, y verso 16 dice: que verso 16 diz: Yo Jesús he enviado mi ángel Enviei o meu anjo para dar testimonio de estas cosas para dar testemunho dessas coisas. en las iglesias. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo envía su ángel mensajero envia a seu anjo mensageiro para darle a conocer para dar a conhecer las cosas que deben acontecer deve suceder en este tiempo final neste tempo final a todos los hijos de Dios. a todos os. Por eso Apocalipsis 22 Por isso em Apocalipse 22 y verso 6 también dice: e verso 6 também diz: y me dijo, e me disse: estas palabras son fieles y verdaderas. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos, dos ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, as coisas que devem acontecer, las cosas que deben acontecer. as coisas que devem acontecer Son dadas a conocer são dadas a conhecer por el ángel del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus. porque Él viene con palabras fieles y verdaderas para todos los siervos de Dios, para todos los hijos de Dios. Porque Él viene con la revelación de Jesucristo para darla a conocer a todos los hijos de Dios. Todos os filhos de Deus. Él viene en el fin del tiempo, Final do tempo, dando a conocer dando a conhecer las cosas que deben acontecer. as coisas que devem acontecer. Él viene dando a conocer la transformación de nuestros cuerpos A transformação de nossos corpos. y dando a conocer la resurrección de los muertos en Cristo, A ressurreição dos mortos. dando a conocer la trompeta final, el mensaje final de Dios, dando a conocer todas estas cosas que deben acontecer y cómo prepararnos para que acontezcan estas cosas. Y cómo prepararnos para que acontezcan estas cosas. Que aconteçam essas coisas. Viene también Vem também dando a conocer dando a conhecer el gran misterio o grande mistério de la segunda venida del Señor, da segunda vinda do como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Senhor dos senhores. Viene dando a conocer Dando a conhecer ese gran misterio o grande mistério del Señor en su venida como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, de Apocalipse 19, que es que é la palabra, el verbo encarnado en el fin del no tiempo. final do tempo. Todas estas cosas Todas essas coisas en el fin del no tiempo final do tempo son cosas são coisas que deben ser dadas a conocer que devem ser dadas a por el ángel del Señor Jesucristo a todos los hijos de Dios. todos os filhos de Deus. Él viene Ele vem con la revelación com apocalíptica a revelação apocalíptica para todos los hijos de Dios, todos os filhos de Deus. porque la revelación de Jesucristo A revelação de Jesus es para todos los siervos de Dios, para todos los hijos de Dios. Por eso Él viene con un mensaje para todos los hijos de Dios, con el mensaje del Evangelio del Reino, dando a conocer las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, las cosas que deben acontecer pronto. Estamos viviendo estamos vivendo en el fin del tiempo. o fim do tempo. Por lo tanto, Portanto, estamos viviendo estamos vivendo en el tiempo en que todo hijo de Dios tiene derecho a la revelación de Jesucristo
para conocer las cosas que deben acontecer pronto. Es un derecho É um direito que todos los hijos de Dios que tienen, todos os filhos de Deus têm, el cual o qual no pueden dejar não podem deixar que les quiten. que lhe tirem. Todo hijo de Dios Todo filho de Deus tiene derecho tem o direito a recibir a receber la revelación a revelação de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo para todos los siervos de Dios, para todos los hijos de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y nos dirija y nos siga dando a conocer todas las cosas que deben acontecer en este tiempo final. Pasen todos un día feliz con todas las bendiciones del Dios Todopoderoso y nos dé espíritu de sabiduría y conocimiento a través de la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, porque todos tenemos derecho a la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Será hasta la noche, Dios mediante, será até a noite, se Deus quiser, en que estaré con ustedes nuevamente em que estarei com vocês novamente. y con todos ustedes a través de la línea telefónica, los que estén a través de la línea telefónica en la noche. Com todos vocês que estejam através da linha telefônica, os que estejam na linha telefônica à noite. Que Dios nos continúe bendiciendo Deus continue con la revelación de Jesucristo enviada por medio de su ángel mensajero. Con nosotros, conosco nuevamente Miguel Bermúdez Marín, novamente Miguel Bermudes Marín, para continuar y concluir en este día concluir nesse dia, o en esta tarde. ou nesta tarde. Pasen todos una tarde feliz y Dios les bendiga a todos.